La teoría literaria es una interpretación científica de la literatura. No estudia ideas, sino conceptos. La crítica literaria es una filosofía de la literatura. Estudia las ideas objetivas que producen los textos. La plus grande raison, je crois, d'être de la mauvaise littérature, c'est que l'écrivain, et particulièrement le jeune écrivain, mais pas nécessairement si jeune que ça, il peut même être très vieux, se dit je pense quelque chose, ou je sens quelque chose, ou je me dis quelque chose. Par conséquent, en avant, on est bon pour un livre. Et c'est tout à fait faux pour une simple raison. Est-ce qu'il pense quelque chose? Est-ce qu'il sent quelque chose? Est-ce qu'il se dit quelque chose? Ou est-ce que ce qui traîne dans son esprit sont des espèces de réflexions de poussière, de choses qu'il a entendues, de choses qui lui ont été dites, de choses qu'il croit qu'il sent et de choses qu'il croit qu'il croit. C'est-à-dire que nous sommes à des années-lumière de la réalité. Et Goethe a très bien dit qu'en réalité, il y a tant d'influences littéraires et culturelles qui s'exercent sur un être qu'il est incapable lui-même de les différencier l'une de l'autre. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Panorama Lingüístico. El tema de hoy es la importancia de la teoría y crítica de la literatura en el contexto escolar. ¿Para qué nos sirve esta teoría y esta crítica literaria en el contexto escolar? Y para hoy tenemos dos invitados muy especiales quienes nos darán su punto de vista acerca de este tema. El profesor Carlos Cruz y el profesor Anderson Alarcón, quienes ya tienen experiencia en el ámbito escolar. El profesor Carlos Cruz tiene 20 años de experiencia en las aulas, así que conoceremos su punto de vista. Adelante, profesor. Buenos días. Gracias, Oscar, muy amable. Pues podemos decir que la crítica literaria ha sido un instrumento muy útil, por lo menos en el sistema educativo, o lo fue mientras yo reconocí ciertos periodos de la historia de la literatura que han sido clasificados o identificados, haga de cuenta usted, como planos cartográficos, para identificar precisamente lo que algunas obras de la literatura universal provocaron en el contexto no solamente de las artes, sino de la cultura propia de un país o de una región. Entonces, gracias a la crítica literaria y a las técnicas que utiliza la crítica literaria, podemos decir que tiene esa condición de utensilio, de utilidad, al momento de que permite una identificación de ciertos periodos que han influido en la historia humana, cosa con la cual yo estoy en desacuerdo. Pero esas clasificaciones han sido útiles, como le digo, en el ámbito educativo. Entonces, por ejemplo, si usted recuerda, de pronto cuando usted estudió en el grado noveno, por ejemplo, en los estándares curriculares, se identifica o se identificaba, se solía identificar que en el grado noveno había que enseñar un tipo de literatura perteneciente a una región específica del mundo. ¿Cuál región? Hispanoamérica. O, por ejemplo, permitió que se creara lo que, por ejemplo, en música, en la plástica también se utiliza, que es la creación de los ismos. Entonces se habla del modernismo, del creacionismo, del vanguardismo, del romanticismo, etcétera, etcétera. Y allí los críticos literarios lo que hacen es ubicar ciertos autores que, de acuerdo con esas clasificaciones que ellos crean, muestran
unos rasgos que permiten reconocer algunas características que obras canónicas, es decir, obras que han servido para catalogarse como clásicos, como que conceden o brindan a toda una región o, en este caso, a el mundo de la literatura. Entonces, esa ha sido como la utilidad que se le ha dado a la crítica literaria. En algunos casos, la crítica literaria también nos permite corroborar los contextos socioculturales en los que una obra determinada se escribe o se produce. Muchas gracias, profesor Carlos. Y pues, profesor Anderson, ¿qué opina usted? ¿Cuál es su punto de vista sobre este tema? Bien, muchísimas gracias, Oscar, por la invitación. Con respecto a este tema de la teoría literaria o la crítica literaria, pues creo yo que solamente podría hablar desde una perspectiva como estudiante, ya que pues yo soy egresado de filosofía, en este momento me encuentro cursando una maestría en educación y ejerzo en ocasiones como docente, pero únicamente de lógica. Sin embargo, pues bueno, creo yo que esta teoría literaria tiene una funcionalidad muy buena en relación a lo escolar. Entonces, normalmente las clasificaciones que uno suele ver tienen que ver con lo temporal o lo geográfico, lo cual está súper bien. Sin embargo, cuando además de esas condiciones geográficas o temporales se combinan otras características, podrían caer en ocasiones en errores que a veces los mismos autores, creo yo, pues están en desacuerdo. Tal es el caso, por ejemplo, de Baudelaire, el cual pues normalmente es considerado un poeta moderno, pero cuando uno habla de poeta moderno hace referencia a la clasificación dentro de, digamos, las teorías literarias de la época de la modernidad, más o menos que viene desde el siglo XV. Sin embargo, por ejemplo, él mismo hablaba, fue uno de los primeros, si no estoy mal, que comenzó a hablar sobre ese término de la modernidad desde un punto de vista muy, digamos, contrario a lo que se entiende hoy en día por edad moderna, que no es que comience en el siglo XV más o menos, sino que concretamente pertenece a lo que se relacionaría con el concepto de la moda, de lo actual. Entonces, digamos, un artista moderno, según Baudelaire, se podría encontrar incluso en una edad antigua, y entonces se relacionaría con aquel artista que piensa o pinta el mundo en el que se encuentra ahora. Entonces creo yo que esa sería como mi visión. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias pues a los invitados de hoy por dar sus aportes acerca de este tema. Y en mi opinión, la teoría y crítica literaria debe ser un eje fundamental del pensum académico en las escuelas, ya que no es solo enseñarles las distintas teorías, sino hay que enseñarles a que haya una lectura crítica, enseñarles los elementos más importantes para llegar a hacer una lectura crítica. Esto conlleva a explicarles las tipologías textuales, explicarles qué es un argumento deductivo o un argumento aductivo, los silogismos y distintos elementos que hacen que se construya una mejor comprensión de texto y que haya una lectura crítica de todos los temas que están inmersos en cada texto que nosotros leemos. Pues no siendo más, agradeciendo a los invitados, pues nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias. L'écrivain se trouve, et c'est ce qui rend l'écrivain si important. Il se trouve devant cette matière informe, diverse, compliquée, qu'est la vie. Et il la travaille, et en la travaillant, il la voit peu à peu prendre forme, il se dit, tiens, ça donne certaines choses, ça produit certains effets. Et il nous permet aux gens
de faire ses expériences à travers lui, d'analyser leur propre expérience à travers les siennes.